Señor, te damos gracias esta hermosa hora. Alabamos tu nombre, Jesús, porque nos tienes una vez más en esta reunión. Sabemos, Padre Santo, que es tu espíritu de poder el que nos guía. Es tu presencia la que nos mueve, Señor, a toda verdad y a estar reunidas en esta preciosa hora, Padre. Señor, oramos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, que podamos aprender más de tu palabra, Señor, que podamos no solamente aprender, sino ponerla por obra, Jesús, que podamos poner en práctica todo lo que aquí aprendemos y lo que aprendemos en la iglesia y en cualquier otro lugar, lo que aprendamos de tu palabra, Señor, lo podamos guardar en nuestro corazón y ponerlo por obra, Padre. Ponemos en tus manos esta reunión, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y que el tema de esta noche pueda ser de bendición a cada una de nuestras vidas, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos, Padre, lo dejamos todo en tus preciosas manos, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Padre. Amén. Bien, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios, amadas. El tema de esta noche es el siguiente: ¿qué hago cuando el cónyuge rehúsa someterse o sujetarse a Dios? ¿Qué hago cuando el cónyuge rehúsa sujetarse o someterse a Dios? Vamos a estar en esta noche hablando de este tema basado en el capítulo 12 de Oseas capítulo 12. Aquí en este capítulo, mis hermosas, vemos varias situaciones de las cuales hemos estado hablando sobre los gigantes en el matrimonio, gigantes que destruyen las relaciones matrimoniales, relaciones de amistad, relaciones de iglesia, relaciones de todo tipo. Y sobre todo son gigantes que destruyen nuestra relación con Dios. Porque recuerden que el ladrón, dice la palabra en Juan 10:10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Así que no hay nada que se pueda enfrentar a nuestro Dios. Aunque muy grandes parezcan las circunstancias y aunque muy inmensos parezcan los gigantes y difíciles de destruir, con el poder de Dios, con un corazón sometido completamente al Señor, lo podemos lograr. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos cuando vemos que el cónyuge ni para atrás ni para adelante, como decimos, ni le va ni le viene, ni se mueve ni para acá ni para allá? ¿Qué hacemos? Miren, hermanas preciosas, hay una cosa que yo he llegado a entender en todo este proceso. Siempre que viene un reto a mi vida en cuanto al matrimonio, tengo por seguro, y eso lo recuerdo siempre porque a veces se me olvida, de que el Señor quiere obrar en mí. Cada vez que tú pasas una circunstancia difícil, no solo en tu matrimonio, sino en el trabajo, en la iglesia, en cualquier tipo de circunstancia, es porque Dios quiere obrar en ti. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Dios quiere darte una nueva victoria. Dios quiere enseñarte una nueva lección y una nueva experiencia. Quizás esa experiencia no la vas a adquirir si no pasas por ese proceso. Entonces vamos de proceso en proceso en nuestra vida espiritual. Y el objetivo es que ninguna situación, ningún gigante, ningún obstáculo, ninguna circunstancia nos separe de Dios. Ese es el objetivo. Entonces, amadas hermanas, para comenzar, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 12 de Oseas. Ayúdeme ahí, Amelie, por favor. ¿Lista? ¿Dice? Uh-huh. Sí, dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta.
aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Ok, miren qué frase esta, ¿verdad? Parece una frase rara, pero en realidad, si le encontramos el sentido, vamos a ver cómo el Señor habla aquí a través de este versículo. Efraín se apacienta de viento, dice. Las cosas, personas y lugares en las que las personas engañadas, lejos de Dios y del cónyuge, confían, son inútiles. Es como intentar alimentar el viento. Amadas princesas, nosotras, alejadas del Señor, confiamos en cualquier cosa. Es como confiar en el viento. No confiar en Dios es como confiar en el viento. El viento, dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. ¿Qué es eso de solano? Es un viento vacío. No solamente están vacías, sino que es un viento peligroso y destructivo. El solano era y aún es en todos los países, escuche, un viento tórrido, debilitante y perjudicial. Yo me acuerdo que en una ocasión estuve en un lugar, en una campaña evangelística al aire libre, y ahí pegaba un viento, hermosas, que se le metía el polvo hasta por la nariz a uno. Sentía que masticaba el polvo con los dientes. El pelo a uno se le ponía blanquito porque el aire levantaba toda la polvazón. Entonces, hay vientos que son muy debilitantes y perjudiciales, y eso es el solano, el viento, y sigue al solano. Efraín se apacienta de viento, dice, y sigue al solano. La gente, mis amadas, que deja de confiar en Dios, deja de poner toda su confianza en Él, tiene que confiar en cualquier otra cosa, porque los seres humanos siempre tendemos a confiar en algo o en alguien. Entonces, si no confiamos en Dios, vamos a confiar en cualquier otra cosa. Entonces es mejor confiar en Dios que confiar en personas, en cosas, en circunstancias que al final nos van a debilitar y nos van a perjudicar enormemente. Nos van a debilitar y nos van a perjudicar enormemente. Dice, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Entonces Israel, en lugar de confiar en Jehová, confiaba en los tratos y pagos de las superpotencias que les rodeaban. En ese tiempo, los asirios y los egipcios eran las superpotencias. Y el pueblo de Israel, en vez de confiar en Dios, confiaba en ellos. Y esto era necio de parte de ellos. Porque imagínense, pensaban que Asiria y Egipto eran más poderosos o confiables que el mismo Dios. Y así nos pasa muchas veces. Muchas veces estamos tan engañados, no solamente el cónyuge que está fuera del hogar o la persona que ha traído destrucción al matrimonio o a la familia, sino nosotras también muchas veces confiamos en personas y a veces hasta en las mentiras que nos dice la gente. Nos creemos cualquier cosa, vivimos de suposiciones. Entonces aquí este versículo nos muestra 3 gigantes: mentira, engaño y destrucción. Mentira, ¿qué significa la mentira? Afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. La persona que miente sabe que lo que está diciendo no es verdad, pero afirma que es verdad. Dices, no, sí es cierto, es que yo lo vi. Sí es cierto, así es que yo no ando con esa persona. Es que yo no he hecho eso, dice el que ha mentido, el que miente, ¿verdad? Y uno sabe que está mintiendo. El engaño, acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien y se le hace creer algo que no es verdad. Imagínense qué contraste este. A veces de una hormiga hacemos un elefante, como dice el dicho, ¿verdad? Quizás lo que el cónyuge ha hecho está mal y está fuera del orden y de la verdad y de la voluntad del Señor. Pero a veces la gente
dice mucho más de lo que es en realidad. Entonces trae a la mentira más engaño y se vuelve algo que viene a destruirnos, y destrucción es la acción y efecto de destruir o destruirse. A veces nos autodestruimos con nuestros pensamientos, porque a veces nos autoengañamos y nos hacemos una película en la cabeza y nos la creemos. Dice que es ruina, asolamiento, pérdida grande y casi irreparable. Todas estas cosas pasan en las relaciones. El objetivo de Satanás primeramente es truncar nuestra relación con Dios, poner desánimo y distracción para que dejemos de orar, para que dejemos de estar en la palabra, para que dejemos de confiar en Dios, para que dejemos de poner nuestra mirada en Él, y nos mete mentiras y engaños en el corazón. Hay cosas que el cónyuge ha hecho que son ciertas, y nosotros sabemos que son ciertas porque ya lo hemos comprobado, pero todas esas cosas tienen remedio, porque las mentiras de Satanás, el enemigo dice, tu matrimonio ya no tiene solución, tu vida ya no tiene solución, mira cómo estás de arruinado, mira cómo está tu marido de arruinado, mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu matrimonio, mira cómo está tu vida, ¿cuándo tú te vas a levantar? ¿Quién dice que algún día vas a cambiar? Y el enemigo nos hace ver una cosa que casi que ni se puede reparar ya. Entonces venimos y nos creemos todas esas mentiras y comenzamos a armarnos una película en la cabeza, cuando perfectamente bien podemos destruir todas esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Para Dios nada es imposible. Lo que cuenta es el presente. El pasado ya está en el pasado. De aquí en adelante el Señor tiene algo nuevo para mí, y la verdad de su palabra me levanta. Cuando hay engaño en el cónyuge, en el matrimonio, obviamente dejamos de confiar. Inmediatamente se corta la confianza. Imagínense un cónyuge que pierde la confianza en su cónyuge, o una esposa o un esposo que pierde la confianza en su cónyuge, pero también deja de confiar en Dios. Y esto no puede ser. Es verdad, a veces podríamos perder la confianza en el cónyuge, pero no podemos perder la confianza en Dios, que Él puede hacer nuevas todas las cosas, que Él puede transformarlo, que Él puede levantar de las cenizas algo hermoso, que Él puede traer soplo y aliento de vida a esos huesos secos. Eso es lo que dice la palabra, pero como a veces perdemos la confianza en el cónyuge, pero también perdemos la confianza en Dios. A veces, quizás cuando perdemos el trabajo o cuando perdemos una oportunidad, decimos, no, nunca más voy a tener otra oportunidad. Nunca más. Por ejemplo, las mujeres que nunca han podido tener una relación con nadie y nunca han podido estar estables en una relación con nadie, dicen, es que yo no puedo estar estable en una relación con nadie, porque yo siento que no puedo, siempre que quiero estar en una relación estable con alguien, no puedo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Porque a veces hacemos las cosas mal y hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, en nuestras propias fuerzas, y comenzamos a confiar más en lo que la gente dice, en lo que yo digo, y no en lo que dice la palabra. Ok, continuamos, seguimos entonces. En el versículo 12 de Oseas estamos, princesas que se van agregando, gloria a Dios. Vamos a leer versículo 2 y 3, hermosa Ami, ayúdeme por favor. Amén, hermana. Dice el versículo 2. 2 y... tenía Jehová con... Sí, 12, versículo 2, ¿verdad? 2 y 3. Ok. Pleito tenía Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el carcañal a su hermano, y con su poder venció al ángel. Gracias, hermosa. En el seno materno tomó por el carcañal a su hermano. ¿A quién se está refiriendo el Señor? A Jacob. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jacob? En el capítulo 25
del versículo 24 al 26, la Biblia dice que cuando Jacob nació pero agarrado del carcañal de su hermano. En otras palabras, Jacob traía como esa inclinación a ir siempre por delante, a llevar la delantera. Cuando en el tiempo del Génesis, cuando la Biblia dice que tomó por el carcañal, era alguien que lograba sus metas a través de sus medios astutos y deshonestos. O sea, Jacob ya traía como esa inclinación a ser astuto y deshonesto. A través de Oseas, Dios dice, así era Jacob antes y así es Israel ahora. Es como una repetición. Como que Israel está repitiendo lo mismo que hizo Jacob allá en tiempos antiguos. Terriblemente y tristemente, nuestros hijos tienden a repetir lo que nosotros hacemos. Y obviamente que en nuestras manos está la decisión de hacer un cambio y cortar con muchas cosas. Eso es lo que el Señor le está queriendo decir a Israel. Ustedes no tienen que practicar lo mismo que hizo Jacob, que engañó a su hermano y le quitó la primogenitura. Una de las características que tenía Jacob era que era un engañador, un burlador. Eran como las características dominantes de Jacob. Y el Señor le está diciendo a Israel, yo no quiero que ustedes hagan lo mismo. Yo no quiero que ustedes hagan eso. Amadas princesas, una de las cosas que ocurre cuando hay engaño, cuando hay usurpación, cuando hay burla, vienen los pleitos. Por eso es que el versículo que nos leía nuestra amada Ami dice, pleito tiene Jehová con Judá. A veces el cónyuge que engaña dice, pero ¿por qué peleas tanto? ¿Pero por qué estás tan enojada? Y a veces ellos no se dan cuenta que ellos mismos han provocado esos pleitos. Pleito tiene Jehová con Judá. ¿Por qué Jehová estaba peleando con Judá? Porque ellos habían obrado mal. Porque ellos estaban haciendo lo mismo que hizo Jacob. Engañar, burlarse de Dios. Entonces, obviamente que el engaño, la traición, el adulterio y todas esas cosas, las mentiras, traen pleitos. ¿Y qué es un pleito? Es un enfrentamiento, son contiendas, son discusiones entre dos o más personas por diferencia de opiniones o por intereses. Entonces, todo esto es lo que provoca el enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere. Que los hogares estén en pleitos, que los matrimonios estén en discusiones todo el tiempo y que estén peleando por esto y por aquello y por lo otro. Pero la Escritura dice, quítense de vosotros todos los pleitos, todas las discusiones, todas las griterías. Creo que es en el libro de Efesios capítulo 4. Entonces, amadas hermanas, el Señor tiene pleito con Judá, porque ellos lo han engañado, porque ellos se han burlado. A veces creemos que podemos engañar a Dios y que podemos burlarnos de Él. Amadas princesas, del Señor nadie se burla y no lo podemos engañar porque Él lo sabe todo. Entonces dice astucia, que es una cosa terrible. Es una acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. El que anda en el pecado es astuto. Y aunque nosotras como esposas o esposos, porque a algunos esposos también les toca lo mismo, saben que el cónyuge está mintiendo, él con su astucia le hace creer que no está mintiendo. Y el Señor le dice al pueblo de Israel que ellos son astutos como Jacob. Deshonestidad, ausencia de integridad al tratar las cosas que le pertenecen a otros. Eso es deshonestidad. Imagínense un hogar donde hay pleitos, donde hay astucia, donde hay deshonestidad, donde hay engaño, donde hay traición, donde hay burla. Oh, Dios de la gloria. Qué tremendo. Todo eso ocurre, mis amadas, por alejarnos de Dios.
Y como les decía al principio de la reunión, el propósito de Satanás es llevarnos a perder nuestra confianza en Dios. Eso lo vamos a profundizar más al final de la enseñanza. El propósito de Satanás al ponernos toda esta cantidad de cosas que nos pasan en la vida, porque yo sé que todas las que estamos aquí hemos sido heridas de muchas maneras. Entonces todas esas cosas que nos pasan en la vida, el enemigo las pone para que nosotros nos alejemos de Dios, para que pasemos la vida triste y amargada. Entonces, pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es alcanzarnos, perdonarnos, sanarnos, restaurarnos y darnos nueva vida. Muchas veces con astucia nos engañan y ni siquiera nos damos cuenta que nos están engañando. Y de esa forma se han burlado de nosotras. Pero lo terrible del caso es que así muchas veces hemos querido engañar a Dios. De esa misma forma. Y a Dios, hermosas, no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. A nosotras nos pueden engañar. Porque somos seres humanos y quizás con astucia nos hacen creer que nos están diciendo la verdad. Pero a Dios, princesas, a Dios no lo podemos engañar. Y nuestro cónyuge tampoco puede engañar a Dios. Dios lo ve todo. Y nosotras también como esposas no podemos engañar a Dios. Entonces por esta razón Dios tenía pleito con Israel. Y obviamente en el matrimonio es igual. Cuando hay engaño vienen los pleitos. Pero vamos a cortar con todo eso. Porque lo vamos a ver aquí a continuación. Después de ver todo esto, ¿cómo es que vamos a resolver todo este enredijo en el que nos hemos metido? Dice, con su poder venció al ángel. El profeta Oseas está recordando la lucha entre Jacob y el ángel. Ustedes lo recuerdan en el capítulo 32, del versículo 34 al 30 de Génesis. Jacob se rehusó a sujetarse a Dios. Dice, Jacob luchó con el ángel y él rehusaba sujetarse a Dios. Así que Dios demandó una sujeción de parte de él en un combate de lucha literal. Ahí hubo una lucha literal. Escúchame lo que te voy a decir esta noche, amada princesa del Señor. Cuando tú rehusas someterte a Dios o cuando tu cónyuge rehúsa someterte a Dios, porque a veces no es nuestro cónyuge el que rehúsa someterse a Dios, sino que somos nosotras que estamos un poco rebeldes. Amadas, el Señor lo va a hacer. El Señor nos va a someter a Él. Cuando rehusamos someternos a Dios, el Señor nos somete a Él, como lo hizo con Jacob. Entonces, si tú tienes un cónyuge que no se quiere someter a Dios, que no se quiere sujetar a la voluntad de Dios, tú sabes que anda en mentira, que anda en adulterio, que anda en quién sabe qué cosas. Quizás no estás tan segura de lo que está pasando, pero tienes dudas. Te voy a decir una cosa, si tu cónyuge se rehúsa a someterse a Dios, el Señor lo va a someter y tú tienes que tener esa confianza. Que así como lo hizo con Jacob, el Señor lo va a hacer con él también. Porque Dios escucha cada una de tus oraciones. Dios escucha cada uno de tus clamores. El Señor escucha cada vez que tú le clamas. No creas tú que las oraciones que hacemos delante de Dios pasan desapercibidas. Amadas hermanas, Dios dice la palabra que las tiene en nuestras lágrimas, las tiene como en un redoma. Ahí las tiene Él como guardadas. O sea, es tan hermoso derramar nuestra alma delante del Señor y poner todo lo que nos está pasando en la presencia del Señor. Porque de esa forma dejamos de pelear con nuestras fuerzas y dejamos que Dios sea el que comience a pelear con nuestro cónyuge. Ya no somos nosotras, es importante que aprendamos a soltar y entregarle nuestro cónyuge al Señor de una vez por todas. Decirle, papá, yo ya no quiero, no puedo, no tengo fuerzas, no aguanto, ya me voy a ocupar en sanar mi corazón, me voy a ocupar en restaurar mi vida, me voy a ocupar en servirte, en agradarte, en ser un instrumento fiel para ti, en darte lo mejor de mi vida. Mi cónyuge es tuyo, tu palabra dice que así como tú sometiste a Jacob, tú lo vas a someter a él. Yo lo creo, Señor. Y si tú lo crees, así va a ser, amada hermana. Dice, con su poder venció al ángel. Imagínense ustedes que Jacob venció al ángel.
Y qué fuerza la que tenía Jacob, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué pasó esto. Entonces, vamos a saltarnos aquí al versículo 7. Así que, amada Nora, ayúdeme a leer ahí del versículo 7 al versículo 11 del capítulo 12 de Oseas, del 7 al 11. Amén. Dice así: la red que tiene en su mano, peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté las profecías, y por medio de los profetas usé parábolas, escalad iniquidad. Ciertamente vanidad han sido en Gilgal. Sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Amén. Gracias, amada. Gracias. Hermosas, aquí vemos algunas cosas importantes. Opresión. Lo primero, opresión. La opresión es el acto de oprimir, sofocar, presionar, someter, ya sea a una persona o a una actitud o a una comunidad. Es terriblemente difícil cuando estamos oprimidas. No necesariamente por el cónyuge, pero a veces estamos oprimidas por el enemigo. Dice: nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero al principio dice: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. La opresión es terrible, no solamente cuando viene de tu cónyuge, porque hay muchos cónyuges que opresionan. Te sientes oprimida, como si no te dejan ni moverte ni para acá ni para allá. Pero no solamente eso, sino la opresión que muchas veces viene del enemigo. Porque hay muchas mujeres que el enemigo las tiene oprimidas. Las tiene que no pueden moverse ni para orar, ni para ayunar. No pueden moverse para nada, para estar en la palabra. Sienten como si les pusieran algo encima, como un peso sobre los hombros. Se sienten tan cargadas. ¿Por qué? A causa, dice la palabra, de la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Es necesario, amadas, que podamos escudriñar nuestro corazón, examinar nuestra vida y ver si realmente estamos actuando con justicia o con injusticia, o hay maldad aún en nuestro modo de obrar. Por el pecado también se viene la opresión. Todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios o que ofende a Dios, eso es pecado. No solamente el adulterio, la fornicación, la pornografía, todo eso es pecado. También es pecado el resentimiento, también es pecado la amargura, también es pecado la falta de perdón, también es pecado el odio, el rencor. Entonces a veces el enemigo nos tiene oprimidas con todas esas cosas y nos hace habitar en tiendas. El Señor permite que todo eso pase. A veces no es Dios que lo hace, pero el Señor lo permite para que volvamos nuestra mirada hacia Él. Y vanidad, dice. ¿Qué es la vanidad?
Es el orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sí mismo, de sus propios méritos, y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ello. La vanidad, amadas, no le agrada al Señor, porque la vanidad es orgullo, porque la vanidad es tenerme a mí como mi propio Dios. Como quien dice, a mí nadie me puede ofender, a mí nadie me puede hacer daño, de mí nadie se burla. Amadas, entendamos que vivimos en un mundo de maldad, en un mundo de pecado, donde si no se burla, si no nos engaña nuestro cónyuge, nos engaña cualquier otra persona, porque estamos en un mundo rodeado de pecado. Lo importante es que nosotras aprendamos a guardar nuestro corazón de vanidad y de orgullo y no permitamos que el enemigo nos siga destruyendo con todas esas cosas. Porque, amadas hermanas, el Señor no quiere que haya en nosotros ni iniquidad, ni pecado, ni vanidad. Tampoco quiere que estemos oprimidas. El Señor nos quiere libres para Él, para su gloria, para su alabanza. Porque de esa forma vamos a ir alcanzando las victorias. En este momento solo estamos viendo varias cosas que dañan las relaciones, que dañan primeramente nuestra relación con Dios, pero que también dañan nuestra relación de matrimonio, nuestra relación de amistad, nuestras relaciones en la iglesia, relaciones de cualquier tipo. Y la idea es que sanemos, princesas. La idea es que sanemos nuestro corazón para que aprendamos a mantener relaciones estables, para que nuestra relación de matrimonio sea estable, para que nuestra relaciones de la iglesia con los hermanos de la iglesia sea estable, nuestra relación ministerial, si ejercemos algún ministerio en la iglesia, sea estable. Y si aún no estamos casadas, pues que a la hora de que formemos un matrimonio, aprendamos a formar un matrimonio estable. Yo hablaba con alguien. La idea la idea de Dios es que aprendamos a guardar nuestro corazón, que no permitamos que la ofensa se anide en nosotros. Porque el problema está en que a veces vamos acumulando ofensa tras ofensa tras ofensa, y la respuesta está en perdonar. Si perdonamos, no hay ofensa, y si no hay ofensa, no hay opresión. Si no hay ofensa, no hay pecado. Si no hay ofensa, somos libres. Nos hacen daño, nos lastiman, pero yo decido qué es lo que voy a dejar entrar en mi corazón. No lo decide nadie más. La basura, yo no la quiero dentro de mí. Imagínense una casa que está llena de basura. ¿Qué hay ahí? Hay ratones, cucarachas, gusanos. ¿Qué más? Un montón de cosas, ¿verdad? Animales horribles. Jates. Y a veces así está nuestro corazón, lleno de ofensa, y vamos acumulando ofensa tras ofensa, tras ofensa, tras ofensa. El corazón se vuelve un basurero, entonces ahí se anidan un montón de cosas. Y Dios quiere hacernos libres de todo eso. Ayúdenme, por favor, Ameli, por favor, princesa, del versículo 12 al 14. La palabra del Señor. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Ok, aquí vemos dos cosas importantes: oprobio y amargura. Oprobio y amargura. ¿Qué es el oprobio? Cosa que produce deshonra o vergüenza pública. ¿Cuántas veces nosotras, amadas, en el matrimonio nos causamos deshonra y vergüenza pública? ¿Cuántas veces cuando el cónyuge nos falla,
comenzamos a ponerlo en mal con todo el mundo. Obviamente nos deshonraron y nos han hecho pasar una vergüenza, pero nosotros pagamos con la misma moneda. Y el Señor dice, y su Señor le pagará su oprobio. Hermosas, entonces el cónyuge nos trae oprobio y nosotras también lo deshonramos públicamente. Y comenzamos a publicar a diestra y a siniestra lo que ha hecho. Y nos amargamos. ¿Y qué es la amargura? Sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos engañan? Cuando nos traicionan. Obviamente nos causan oprobio, ¿verdad? Pero también nos volvemos mujeres amargadas. Efraín ha provocado a Dios a amargura, dice, y en cierta manera es un resultado de lo que nos han hecho, porque cuando nosotros engañamos a Dios, no somos fieles a Dios, adulteramos espiritualmente, le fallamos a Dios de diversas maneras, provocamos a Dios a amargura. Entonces, básicamente, lo que el engaño trae es amargura, es un resultado. Pero si aprendemos a conocer el corazón de Dios a través de su palabra, leemos en la Escritura, en Salmos 30, versículo 5, que dice, por un momento será su ira, pero su favor, dice, dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, Dios no es un Dios que guarda amargura por mucho tiempo, ni que su ira se extiende por mucho tiempo, porque dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y lo veíamos el viernes pasado, que el Señor no se complace en el castigo. Él no se siente feliz porque alguien recibe un castigo. El Señor más bien busca la forma de cómo reconciliar las relaciones. Y por eso dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo pasé muchos años en amargura, escondiendo cosas, escondiendo mi dolor, porque me daba temor hablar, porque no encontraba a alguien de confianza con quien hablar. Y eso me hizo alargar mi proceso por mucho tiempo. Me hizo pasar muchos años de amargura, muchos años de depresión, porque la amargura produce depresión. Y a veces nos preguntamos por qué estoy tan deprimida. La raíz es la amargura. Entonces, amadas hermanas, el Señor no quiere que estemos amargadas, porque la raíz de amargura se extiende por todo nuestro interior y nos estorba. Cuando tenemos amargura, nuestras oraciones no pueden ser escuchadas, porque hay un estorbo entre Dios y nosotros. Y no solamente eso, contaminamos a los que están a nuestro alrededor. Y vamos dejando una huella de amargura en nuestros hijos. Y luego tenemos hijos amargados también. Y nos preguntamos, ¿y por qué este niño está tan amargado? ¿Y por qué este niño es tan rebelde? ¿Por qué este niño está enojado todo el tiempo? Pues preguntémonos cómo está nuestro corazón, si tal vez somos nosotras las que estamos contaminando nuestro hogar con la amargura. Entonces, amadas hermanas, el Señor no guarda su ira para siempre. Su ira dura un momento, pero su favor dura toda la vida. Entonces el problema es que nosotras guardamos muchas cosas y las guardamos por mucho tiempo, y eso no le hace daño, no solamente, sí hace daño a los que nos rodean, pero sobre todo nos hace más daño a nosotras. Y por eso el Señor quiere sanarnos de todo eso, sanarnos hasta lo más profundo de nuestro corazón, sanar todas nuestras emociones y sentimientos, para que yo no quede pero ni la mínima raíz de amargura, que nuestro corazón esté libre de todo eso. Vamos a volver al versículo 4, porque aquí está la clave para la restauración personal y matrimonial. Aquí quiero que me presten atención, porque aquí está la clave para la restauración personal y matrimonial.
Versículo 4, amada Ami, ayúdeme a leerlo, por favor. Hermosa Ami. Versículo 4. A ver. Nora, por favor, ayúdame. Lo leo yo. Ok, Ameli, léamelo. Dice el 4, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Amén. Gracias, amada. Dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. ¿Quién fue que venció al ángel, prevaleció, lloró y le rogó? A ver, ¿quién fue? En Betel, dice, le halló. Jacob. Ok, Jacob, muy bien. Aquí el profeta Oseas, inspirado por el Espíritu Santo, enfatiza en algunos detalles que no están en Génesis 32, 24 al 30. Primero dice, Jacob prevaleció. En esta lucha, mis amadas, tenemos que aprender a prevalecer. Jacob luchó con el ángel, pero Jacob prevaleció. ¿Qué hago entonces? Si mi cónyuge está duro, o si mi corazón está duro también, tengo que prevalecer. Siento mucho dolor todavía. Siento que todavía no sano. Sigo prevaleciendo en la lucha. No me voy a dar por vencida hasta que mi corazón sane y hasta que Dios me restaure completamente y restaure mi matrimonio. Segundo, nos dice que Jacob lloró en la lucha. Anoten esto, prevalecer, llorar. Llorar no es pecado. ¿Saben qué es pecado? Llorar a los pies del cónyuge. Sus lágrimas, usted no las tiene que derramar al lado de su esposo. Ay, que ¿por qué me haces esto? ¿No ves cuánto daño me estás haciendo? ¿Por qué me haces sufrir tanto? Esas lágrimas usted no se las tiene que entregar a su esposo. Esas lágrimas usted las tiene que entregar a Dios en la presencia del Señor. No es pecado llorar. Lo malo es llorar delante de un esposo para que el esposo resuelva lo que solo Dios puede resolver. Ve tú al baño, mi amor. Ve tú al baño en este momento. Ayúdeme ahí, por favor, Amelia, un momentito. Le voy a dejar aquí el teléfono. Por favor, ayúdeme para extenderme un poquito en este tema de llorar delante de Dios. La verdad que es importante este punto, porque muchas veces queremos que nuestro esposo cambie y empezamos a llorarle y empezamos a rogarle y a sentir el desprecio y yo creo que muchas veces es que le ponemos demasiada importancia a las ofensas y dejamos que la ofensa penetre en lo más profundo de nuestro corazón y ahí es cuando empezamos a llorarle y a querernos sentir como víctimas. Y como lo hemos dicho desde el inicio en este grupo, ya no somos víctimas, ahora somos protagonistas. Entonces yo en mi caso lo he entendido y lo entendí, yo creo que demasiado tarde, yo creo que a tiempo, no sé, pero el Señor es tan misericordioso que Él nos enseña cada día que nuestras lágrimas deben de ser derramadas delante de su presencia, porque dice que Él ve nuestras lágrimas y a veces cuando nos tendemos a derramar nuestras lágrimas delante de nuestro cónyuge, entonces el Señor no escucha, porque no estamos derramando las lágrimas en el lugar correcto. Estamos derramando lágrimas en el lugar incorrecto
Y es necesario que derramemos esas lágrimas en el lugar correcto. Porque por mí ha pasado que yo me iba a la presencia de Dios y derramaba mis lágrimas delante de Él y nadie más lo sabía. Solamente era algo entre Dios y yo. Y es importante, amadas, cada lágrima que usted y yo derramamos, el Señor las mira. El Señor no está ciego, el Señor tampoco está sordo. Entonces Él ve nuestras lágrimas y dice: mi hija está sufriendo, voy a ir a su auxilio, voy a ir a su encuentro. Y es ahí donde Él nos encuentra y encontramos el consuelo y encontramos esas fuerzas que nos ayudan para poder continuar. Porque cuántas veces yo quise y he querido decirle cuánta cantidad de cosas a mi esposo y de ponerme a llorar y de ponerme a lamentar delante de él, pero entendí que eso no sirve para nada. Entendí que eso más bien lo que hace es empeorar las cosas, porque ellos se vuelven como un tanto más rebeldes, ellos se vuelven como insensibles, decía yo en mí, y es un dolor que nos causa en nuestro corazón. Y a veces sentimos y decimos: Señor, pero es que este hombre aquí, este hombre allá. Y no, amadas, no es necesario ir y rogarle al esposo, no es necesario hacerlo. Tomemos fuerzas y vayamos, pero a llorarle a la presencia de Dios y a decirle: Señor, mírame, escúchame, estoy aquí, soy tu hija que te está clamando, que está orando. Te necesito, Señor, te necesito. Muchas veces, aún en las oraciones que hacíamos aquí en el grupo, el Señor ha escuchado mis oraciones, pero es importante entender que esas oraciones, que esas lágrimas las tenemos que derramar en el lugar correcto, que ese lugar es la presencia de Dios. Y créanme que cuando usted empieza a derramar esas lágrimas en ese lugar correcto, el Señor las escuchará. El Señor verá sus lágrimas. El Señor verá su corazón. El Señor está ahí atento para que usted vaya y deje de reclamarle al esposo, deje de reclamarle a los hijos y empiece a creerle a Él y empiece a clamarle a Él, y verá cómo el milagro llega, porque Dios es un Dios fiel, que Él nos ve. Amén, aleluya. Gracias, amada Meli, gracias por ayudarme. Gloria a Dios. Escuché parte de lo que dijo y es ciertísimo. Amadas, miren, cuando Jacob se dio cuenta que había perdido, fue cuando se rindió a Dios. Le voy a decir una cosa. ¿Por qué es importante el saber que Jacob lloró? Porque nos ayuda a entender que tan desesperado y quebrantado estaba él, estaba agarrado del Señor, desesperado, quebrantado, pero le está rogando por una bendición. Amada, tampoco tenemos que llorar delante de Dios para reclamarle por lo que el esposo nos ha hecho, porque el Señor no quiere que eso salga con amargura de nuestro corazón. El Señor quiere que roguemos por una bendición. Dame tu bendición. Lloremos delante de Él por una bendición. Dame tu bendición. Quiero tu bendición. Lo he perdido todo, Señor. Me tienes aquí rendida. Estoy rendida delante de ti. Me arrepiento porque he cometido muchos errores. Me arrepiento por las lágrimas que he derramado delante de mi esposo y no las he derramado delante de ti. Pero quiero mi bendición. Ahora estoy rogándote a ti por mi bendición. Aquí estoy
Me tienes quebrantada, me tienes rendida, pero aquí estoy rogándote que me des tu bendición. Y quédate, prevalece, no desmayes hasta que Dios te dé la bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Versículos 5 y 6. Amada Nora, ayúdame a leerlo, por favor. Gloria a Dios. Nora. Versículos 5 y 6. Ahorita. Si quiere que lo lea Ameli, mejor. Ameli, si quiere, léamelo usted, Sí. porfa. Por favor. Gracias. Lo leo yo, dice 5 y 6. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén, aleluya. Dice, tú pues vuélvete a tu Dios. Jacob volvió al lugar donde sabía que Dios le había vencido, porque Dios venció a Jacob primero. Y todo lo que pudo hacer fue agarrarse de Dios y rogar por una bendición. Hermana, ya cuando estamos descoyuntadas como quedó Jacob, cuando ya nos sentimos completamente destruidas, es el mejor momento para rogar a Dios por una bendición. Porque cuando tú y yo ya no tenemos fuerzas para resolver un problema, cuando tú y yo ya lo hemos perdido todo, cuando tú y yo caemos rendidas a Él, porque sentimos que ya no podemos más, ese es el mejor momento y el mejor lugar para volvernos a Dios y rogar por nuestra bendición. La frase, tú pues, le habla a Israel diciéndole que deben de regresar a Dios, de la misma manera que lo hizo Jacob. Vuélvete a tu Dios, le dice. Nos recuerda que jamás podemos volvernos al Señor sin su ayuda. Somos débiles, hermosas. Pero cuando en verdad dependemos del Señor, cuando en verdad dependemos de su gracia, Él nos da esa fuerza para levantarnos. Nos da esa fuerza para volver a comenzar. Si hemos perdido la fuerza, aquí está el Señor a larga distancia, pero está el Señor en cada lugar donde nos encontramos cada una de nosotras para darnos fuerzas para levantarnos. Lo importante es que tengamos la decisión de regresar, de volver a Él, porque a veces como que tendemos a desviarnos del Señor, como que tendemos a irnos por otro lugar. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Escuche, Jehová es Dios de los ejércitos. Son ejércitos de ángeles y arcángeles que pelean por ti, por tu matrimonio, que pelean por tu alma, por el alma de tu esposo y por el alma de tus hijos. ¿Quién es ese? Jehová es su nombre. Él, Jehová Dios, es el único que salva las vidas, el único que sana y restaura, el único que restaura los matrimonios, el único que salva las familias. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso tenemos que volvernos a Él como lo hizo Jacob. Ya no tenía fuerzas Jacob, estaba débil, cansado. Pero allí se rinde completamente a Dios y el Señor le da su bendición. Vamos a meditar un poco en el último versículo. El último versículo dice: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Hermosas, volvernos a Dios significa que vamos a comenzar a actuar con misericordia. La misericordia representa el trato compasivo
que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel que vuelva a ser misericordioso. Es tratar compasivamente a los demás. Entender que todos los seres humanos fallamos. Y que así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, nosotros también podamos perdonar a los demás. Juicio. El significado bíblico de juicio se refiere al acto que se realiza ante un tribunal con el fin de juzgar conforme a la ley. Conforme a la ley. En este caso sería conforme a la ley de Jehová. Entonces aquí interfieren las partes involucradas en un juicio, ¿verdad? Está involucrado el jurado, las autoridades y el juez que dirige el proceso. Entonces el juicio también es la facultad del entendimiento por cuya virtud puede distinguirse el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Tener misericordia no es que nos vamos a enceguecer y a lo bueno le vamos a llamar malo y a lo malo le vamos a llamar bueno. No, mis hermosas, lo que es pecado es pecado. Y si en la Biblia es pecado, tiene que ser pecado para mí también. Y no puedo llamarlo de otra manera, porque no puedo comprometer la verdad de Dios. Debo juzgar conforme a la ley de Jehová, conforme a la ley de su palabra, no conforme a lo que yo pienso, ¿verdad? No conforme a las suposiciones, porque a veces hablamos con que yo supongo que es así. No, no es que yo supongo, es lo que dice la Escritura. Y lo último dice, en tu Dios confía siempre. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Esto es poderoso, dice torre fuerte. Una torre fuerte es una torre inamovible, por muy tormentosa que esté la situación y por muy huracanada, no se mueve. Así es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Confiar en Dios es que en vez de correr a depositarle nuestros problemas a alguien más, no estoy diciendo que no podemos buscar ayuda, porque si la necesitamos, busquémosla en el lugar correcto, con alguien que nos puede aconsejar correctamente conforme a la palabra, pero sobre todo correr al Señor para ser levantadas. Isaías 50:10. Amada Ami, ¿está disponible, princesa? Léamelo si gusta. Isaías 50:10. Ahorita, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, princesas, por estar dispuestas a colaborar siempre. Que el Señor me las bendiga mucho, grandemente, y gracias por estar aquí, porque la verdad que es una bendición. Estas reuniones nos han edificado mucho. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oiga la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amén, aleluya. Gracias, hermosa. El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué tiene que hacer? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Apóyate en el Señor, amada hermana. Confía que Él, la obra que comenzó en tu vida, la terminará. La obra que comenzó en tu matrimonio, la terminará. Y si tú no tienes esposo todavía, recuerda que si confías en Dios, Él te va a dar el esposo que tú necesitas, no el que tú quieres, sino el que tú necesitas. Y hoy leíamos un versículo que está en Salmos 21:7 que dice: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido.
Amadas princesas, el Señor nos está hablando mucho de confiar en Él. Él nos ha estado hablando mucho en estos devocionales del libro de Salmos sobre confiar en Él. Y es que yo creo que Dios quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él. La restauración personal y matrimonial no se puede dar si nosotros no aprendemos a confiar en el Señor. Si nosotros no aprendemos a poner toda nuestra confianza delante de Él. Porque si no, mis amadas, vamos a decaer fácilmente. Dice que si el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Cualquiera, no solamente el rey David, sino cualquier persona que confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo. Dios, mis amadas, recuerde, uno de los atributos del Señor es que Él es misericordioso. Quizás usted no pueda apelar a otra cosa delante de su presencia, pero apele a su misericordia. Siempre que oremos, digámosle al Señor: Padre, tú eres un Dios misericordioso. Tu palabra dice que si confío en ti y confío en tu misericordia, oh Altísimo Dios, yo no seré conmovida. Nada me moverá. Me podré mantener firme. Aunque vengan tormentas, aunque vengan huracanes, aunque el enemigo me traiga mentiras, aunque me quiera hacer caer, aunque me quiera hacer desviarme por caminos equivocados, aunque me quiera apartar de tu obra, aunque me quiera alejar del ministerio, aunque me quiera alejar del matrimonio, aunque me quiera apartar de tu propósito, pero no voy a ser conmovida, porque he decidido confiar en ti y en tu misericordia. Yo soy imperfecta, yo fallo todos los días, Señor. Pero tú eres un Dios misericordioso que perdona todos mis pecados y me ayudas a mantenerme firme. Amadas princesas, nada es imposible para Dios. Cuando caemos rendidas y humilladas delante del Señor, como lo hizo Jacob, ahí es cuando obtenemos la victoria. Las victorias se ganan aprendiendo a prevalecer, aprendiendo a ser perseverantes y no desmayamos en el proceso hasta que obtenemos nuestra bendición. Aleluya, gloria a Dios por su palabra esta noche. Hermosas, vamos a orar dándole gracias al Señor por este tiempo especial. Padre Celestial, alabamos tu nombre, porque en esta noche tú nos has hablado, Señor. Es tan maravilloso, Padre Santo, poder saber que podemos tener la fuerza tuya para seguir luchando. Que cuando sentimos que nos faltan las fuerzas y que ya no podemos más porque estamos debilitadas, podemos llorar delante de tu presencia y pedir por tu bendición y tu misericordia. Señor, no nos vamos a mover del lugar donde nos tienes establecidas hasta ver tu mano poderosa obrar, hasta obtener la bendición que tú nos has prometido, Señor, porque corremos a ti y seremos levantadas. A veces nos vemos en tinieblas y carecemos de luz, pero hemos decidido confiar en tu nombre, Jehová, de Dios de los ejércitos. Nos apoyamos en ti, Jehová. Confiamos en que tú eres nuestro Dios y que peleas cada una de nuestras batallas. Por tu misericordia no seremos conmovidas, Jehová, nuestro Dios altísimo, Dios todopoderoso, grande en misericordia. Tú tienes la restauración completa para nuestras almas, para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo y también para nuestro matrimonio, Señor. Padre de la gloria, gracias. Gracias por hablar a nuestro corazón y mostrarnos, Señor, que cuando tenemos un cónyuge que está en rebeldía, que no quiere someterse a ti, que no quiere ver el pecado en el que se encuentra y se rehúsa a sujetarse a tu voluntad, lo que debemos hacer es ir a tu presencia y luchar por nuestra bendición. Llorar delante de ti hasta ver tu mano poderosa obrar como lo hizo Jacob, Señor. Gracias, Padre de la gloria, que nuestra relación contigo sea establecida, sea firme, Señor, y nuestra relación matrimonial también lo sea, Padre. Que en cada situación de nuestra vida aprendamos a confiar en ti, Señor, no en lo que nosotros pensamos, no en lo que nosotros nos imaginamos, sino lo que dice tu palabra, Señor.
Gracias, Padre Celestial, por todo. Por esta hermosa hora te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Alabamos tu nombre, Padre, porque para siempre vives y para siempre reinas, Señor. Amén. Aleluya.